la legalidad. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas, por ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas en la ley. Artículo 2. Extractividad. Si la ley vigente, al tiempo en que fue cometido el delito, fuere distinta de cualquier ley posterior, se aplicará aquella cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se halle cumpliendo su condena. Artículo 3. Ley excepcional o temporal. La ley excepcional o temporaria se aplicará a los hechos cometidos bajo su vigencia, aun cuando ésta hubiere cesado al tiempo de dictarse el fallo, salvo lo dispuesto en el artículo 2. Territorialidad de la ley penal. Artículo 4. Salvo lo establecido en tratados internacionales, este código se aplicará a toda persona que cometa delito o falta en el territorio de la República o en lugares o vehículos sometidos a su jurisdicción. Artículo 5. Extraterritorialidad de la ley penal. Este código también se aplicará: 1. Por delito cometido en el extranjero por funcionario al servicio de la República, cuando no hubiere sido juzgado en el país en el que se perpetró el hecho. 2. Por delito cometido en nave, aeronave o cualquier otro medio de transporte guatemalteco, cuando no hubiere sido juzgado en el país en el que se cometió el delito. 3. Por delito cometido por guatemalteco en el extranjero, cuando se hubiere denegado su extradición. 4. Por delito cometido en el extranjero contra guatemalteco, cuando no hubiere sido juzgado en el país de su perpetración, siempre que hubiere acusación de parte o del Ministerio Público y el imputado se hallara en Guatemala. 5. Por delito que, por tratado o convención, deba sancionarse en Guatemala, aun cuando no hubiere sido cometido en su territorio. 6. Por delito cometido en el extranjero contra la seguridad del Estado, el orden constitucional, la integridad de su territorio, así como falsificación de la firma del presidente de la República, falsificación de moneda o de billetes de banco, de curso legal, bonos y demás títulos y documentos de crédito. Artículo 6. Sentencia extranjera. En los casos de los incisos 1 y 6 del artículo anterior, el imputado será juzgado según la ley guatemalteca, aun cuando haya sido absuelto o condenado en el extranjero. La pena o parte de ella que hubiere cumplido, así como el tiempo que hubiere estado detenido, se abonará al procesado. En los demás casos, si hubiere condena, se aplicará la ley más benigna. La sentencia extranjera producirá cosa juzgada. Artículo 7. Exclusión de la analogía. Por analogía, los jueces no podrán crear figuras delictivas ni aplicar sanciones. Artículo 8. Extradición. La extradición solo podrá intentarse u otorgarse por delitos comunes. Cuando se trate de extradición comprendida en tratados internacionales, solo podrá otorgarse si existe reciprocidad. En ningún caso podrá intentarse ni otorgarse la extradición por delitos políticos, ni por delitos comunes conexos con aquellos. Artículo 9. Leyes especiales. Las disposiciones de este código se aplicarán a todas las materias de naturaleza penal, reguladas por otras leyes, en cuanto éstas, implícita o expresamente, no dispusieren lo contrario. Título segundo del delito. Artículo 10. Relación de causalidad. Los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado cuando fueren consecuencia de una acción u omisión normalmente idónea para producirlos, conforme a la naturaleza del respectivo delito y a las circunstancias concretas del caso, o cuando la ley expresamente los establece como consecuencia de determinada conducta.
Artículo 11. Delito doloso. El delito es doloso cuando el resultado ha sido previsto o cuando, sin perseguir ese resultado, el autor se lo presenta como posible y ejecuta el acto. Artículo 12. Delito culposo. El delito es culposo cuando con ocasión de acciones u omisiones lícitas se causa un mal por imprudencia, negligencia o impericia. Los hechos culposos son punibles en los casos expresamente determinados por la ley. Artículo 13. Delito consumado. El delito es consumado cuando concurren todos los elementos de su tipificación. Artículo 14. Tentativa. Hay tentativa cuando con el fin de cometer un delito se comienza su ejecución por actos exteriores, idóneos, y no se consuma por causas independientes de la voluntad de la gente. Tentativa imposible. Si la tentativa se efectuare con medios normalmente inadecuados o sobre un objeto de tal naturaleza que la consumación del hecho resulta absolutamente imposible, el autor solamente quedará sujeto a medidas de seguridad. Artículo 16. Desistimiento. Cuando comenzada la ejecución de un delito, el autor desiste voluntariamente de realizar todos los actos necesarios para consumarlo, solo se le aplicará sanción por los actos ejecutados, si estos constituyen delito por sí mismos. Artículo 17. Conspiración y proposición. Hay conspiración cuando dos o más personas se conciertan para cometer un delito y resuelven ejecutarlo. Hay proposición cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a ejecutarlo. La conspiración, la proposición, la provocación, la instigación y la inducción para cometer un delito solo son punibles en los casos en que la ley lo determine expresamente. Artículo 18. Comisión por omisión. Quien omita impedir un resultado que tiene el deber jurídico de evitar, responderá como si lo hubiere producido. Artículo 19. Tiempo de comisión del delito. El delito se considera realizado en el momento en que se ha ejecutado la acción. En los delitos de omisión, en el momento en que debió realizarse la acción omitida. Artículo 20. Lugar del delito. El delito se considera realizado en el lugar donde se ejecutó la acción, en todo o en parte, en el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado, y en los delitos de omisión, en el lugar donde debió cumplirse la acción omitida. Artículo 21. Error en persona. Quien comete un delito será responsable de él, aunque su acción recaiga en persona distinta de aquella a quien se proponía ofender, o el mal causado sea distinto del que se proponía ejecutar. Artículo 22. Caso fortuito. No incurre en responsabilidad penal quien con ocasión de acciones u omisiones lícitas, poniendo en ellas la debida diligencia, produzca un resultado dañoso por mero accidente. Título 3. De las causas que eximen de responsabilidad penal. Capítulo 1. Causas de inimputabilidad. Artículo 23. No es imputable 1. El menor de edad.
2. Que en el momento de la acción u omisión no posea, a causa de enfermedad mental, de desarrollo psíquico incompleto o retardado o de trastorno mental transitorio, la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, salvo que el trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito por el agente. Capítulo 2. Causas de justificación. Artículo 24. Son causas de justificación. Legítima defensa. Quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre que concurran las circunstancias siguientes. A. Agresión ilegítima. B. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. C. Falta de provocación suficiente por parte del defensor. Se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de aquel que rechaza al que pretenda entrar o haya entrado en morada ajena o en sus dependencias, si su actitud denota la inminencia de un peligro para la vida, bienes o derechos de los moradores. El requisito previsto en el literal C no es necesario cuando se trata de la defensa de sus parientes dentro de los grados de ley, de su cónyuge o concubinario, de sus padres o hijos adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación. Estado de necesidad. Quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o de salvar a otros de un peligro no causado por él voluntariamente ni evitable de otra manera, siempre que el hecho sea en proporción al peligro. Esta exención se extiende al que causare daño en el patrimonio ajeno, si concurrieren las condiciones siguientes. A. Realidad del mal que se trate de evitar. B. Que el mal sea mayor que el que se cause para evitarlo. C. Que no haya otro medio impracticable y menos perjudicial para impedirlo. No puede alegar estado de necesidad quien tenía el deber legal de afrontar el peligro o sacrificarse. Legítimo ejercicio de un derecho. 3. Quien ejecuta un acto ordenado o permitido por la ley en ejercicio legítimo del cargo público que desempeña, de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce o de la ayuda que preste a la justicia. Capítulo 3. Causa de inculpabilidad. Artículo 25. Son causas de inculpabilidad. 1. El miedo invencible. Ejecutar el hecho impulsado por miedo invencible de un daño igual o mayor, cierto o inminente, según las circunstancias. 2. Fuerza exterior. Ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior irresistible, directamente empleada sobre él. Error. Ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona, siempre que la reacción sea en proporción al riesgo supuesto. Ejecutar el hecho en virtud de obediencia debida, sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente a quien lo haya ordenado. La obediencia se considera debida cuando reúna las siguientes condiciones. A. Que haya subordinación jerárquica entre quien ordena y quien ejecuta el acto. B. Que la orden se dicte dentro del ámbito de las atribuciones de quien la emite y esté revestida de las formalidades legales. C. Que la ilegalidad del mandato no sea manifiesta. 5. Omisión justificada. Quien incurre en alguna omisión hallándose impedido de actuar
por causa legítima e insuperable. Título cuarto. De las circunstancias que modifican la responsabilidad penal. Capítulo 1. Circunstancias atenuantes. Artículo 26. ¿Son circunstancias atenuantes? 1. La inferioridad psíquica. Las condiciones determinadas por circunstancias orgánicas o patológicas que disminuyan, sin excluirla, la capacidad de comprender o de querer del sujeto. 2. Exceso de las causas de justificación. El exceso de los límites establecidos en las causas de justificación. 3. Estado emotivo. Obrar el delincuente por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato u obcecación. 4. Arrepentimiento eficaz. Si el delincuente ha procurado, con celo, reparar el daño causado o impedir sus ulteriores perniciosas consecuencias. 5. Reparación del perjuicio. Si el delincuente, a criterio del tribunal, ha reparado, restituido o indemnizado adecuada y satisfactoriamente el daño causado antes de dictarse sentencia. Preteritencionalidad. 6. No haber tenido intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. 7. Presentación a la autoridad. Si pudiendo el imputado eludir la acción de la justicia por fuga u otro medio idóneo, se ha presentado voluntariamente a la autoridad. 8. Confesión espontánea. La confesión del procesado, si la hubiere prestado en su primera declaración. Ignorancia. 9. La falta de ilustración, dada la naturaleza del delito, en cuando haya influido en su ejecución. Dificultad de prever. 10. En los delitos culposos. Causar el resultado dañoso en circunstancias que lo hacían muy improbable o difícil de prever. 11. Provocación o amenaza. Haber precedido inmediatamente, de parte del ofendido, provocación o amenaza en proporción al delito. 12. Vindicación de ofensas. Haber ejecutado el hecho en vindicación próxima de una ofensa grave causada al autor del delito, su cónyuge, su concubinario, sus parientes, dentro de los grados de ley, sus adoptantes o sus adoptados. Se entiende por vindicación próxima la que se ejerce consecutivamente a la ofensa o cuando no ha habido el tiempo necesario para la reflexión. (13) Inculpabilidad incompleta. Las expresadas en el artículo 25 cuando no concurran los delitos necesarios para excluir de responsabilidad en los respectivos casos. 14. Atenuantes por analogía. Cualquiera otra circunstancia de igual entidad y análoga a las anteriores. Capítulo 2. Circunstancias agravantes. Son circunstancias agravantes motivos fútiles o abyectos. 1. Haber obrado el delincuente por motivos fútiles o abyectos. Alevosía. 2. Ejecutar el hecho con alevosía. Hay alevosía cuando se comete el delito empleando medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurar su ejecución, sin riesgo que proceda de la defensa
que pudiera hacer el ofendido, o cuando éste, por sus condiciones personales o por circunstancias en que se encuentre, no pueda prevenir, evitar el hecho o defenderse. Premeditación. 3. Obrar con premeditación conocida. Hay premeditación conocida cuando se demuestre que los actos externos realizados revelen que la idea del delito surgió en la mente de su autor, con anterioridad suficiente a su ejecución, para organizarlo, deliberarlo o planearlo, y que en el tiempo que medió entre el propósito y su realización, preparó ésta y la ejecutó fría y reflexivamente. 4. Medios gravemente peligrosos. Ejecutar el hecho por medio de explosivos, gases perjudiciales, inundación, incendio, envenenamiento, narcótico, varamiento de nave, accidente de aviación, avería causada a propósito, descarrilamiento, alteración del orden público o por cualquier otro medio idóneo para ocasionar estragos de carácter general. 5. Aprovechamiento de calamidad. Aprovechar para la ejecución del delito que ocurra o haya ocurrido un ciclón, terremoto, inundación, naufragio, incendio, descarrilamiento, accidente de tránsito de cualquier clase, explosión, alteración del orden público o cualquier otro estrago o calamidad pública. 6. Abuso de superioridad. Abusar de superioridad física o mental o emplear medios que debiliten la defensa de la víctima. 7. Ensañamiento. Aumentar deliberadamente los efectos del delito, causando otros innecesarios para su realización. O emplear medios que añadan la ignominia a la acción delictual. 8. Preparación para la fuga. Ejecutar el hecho empleando vehículo o cualquier medio, modo o forma que asegure la fuga del delincuente. Artificio para realizar el delito. 9. Cometer el delito empleando astucia, fraude, disfraz o cualquier otro engaño suficiente para facilitar la ejecución del delito u ocultar la identidad del delincuente. 10. Cooperación de menores de edad. Cometer el delito utilizando la participación o ayuda de persona menor de edad. 11. Interés lucrativo. Cometer el delito mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria. 12. Abuso de autoridad. Prevalerse el delincuente de su carácter público o del poder inherente al cargo, oficio, ministerio o profesión, o cometerlo haciendo uso de funciones que anteriormente hubiere tenido. 13. Auxilio de gente armada. Ejecutar el delito con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad. 14. Cuadrilla. Ejecutar el delito en cuadrilla. Hay cuadrilla cuando concurren a la comisión del delito más de 3 personas armadas. 15. Nocturnidad y despoblado. Ejecutar el delito de noche o en despoblado, ya sea que se elija o se aproveche una u otra circunstancia según la naturaleza y accidentes del hecho. 16. Menosprecio de autoridad. Ejecutar el delito con ofensa o menosprecio de la autoridad pública o en el lugar en que ésta esté ejerciendo sus funciones. 17. Embriaguez. Embriagarse el delincuente o intoxicarse deliberadamente para ejecutar el delito. 18. Menosprecio al ofendido. Ejecutar el hecho con desprecio de la edad avanzada o de la niñez, del sexo, de la enfermedad o de la condición de incapacidad física
o penuria económica del ofendido, según la naturaleza y accidentes del hecho. 19. Vinculación con otro delito. Ejecutar el delito para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para impedir su descubrimiento. 20. Menosprecio del lugar. Ejecutar el delito en la morada del ofendido, cuando éste no haya provocado el suceso. 21. Facilidades de prever. En los delitos culposos, haber ocasionado el resultado dañoso en circunstancias que lo hacían muy probable o fácilmente previsible. 22. Uso de medios publicitarios. Ejecutar el hecho por medio de la imprenta, grabado, cuadros expuestos al público, cinematógrafo, proyecciones luminosas, radiotelégrafo, teléfono, televisión o cualquier otro medio de alta difusión. 23. Reincidencia. La de ser reincidente el reo. Es reincidente quien comete un nuevo delito después de haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por un delito anterior cometido en el país o en el extranjero, haya o no haya cumplido la pena. 24. Habitualidad. La de ser el reo delincuente habitual. Se declarará delincuente habitual a quien, habiendo sido condenado por más de 2 delitos anteriores, cometiere otro u otros en Guatemala o fuera de ella, hubiere o no cumplido las penas. El delincuente habitual será sancionado con el doble de la pena. Capítulo 3. De las disposiciones comunes. Agravante especial de aplicación relativa. Artículo 28. Los jefes o agentes encargados del orden público que cometieren cualquier delito contra las personas o sus bienes, siempre que se pruebe que en la realización del mismo se produjo grave abuso de autoridad y de la confianza que el Estado les ha otorgado, se les impondrá la pena correspondiente al delito cometido aumentada en 1/4 parte. Los funcionarios o empleados públicos que, abusando del cargo del que están investidos, cometieren cualquier delito, serán sancionados con la pena correspondiente al delito cometido, aumentada en 1/4 parte. Artículo 29. Exclusión de agravantes. No se apreciarán como circunstancias agravantes las que por sí mismas constituyen un delito, especialmente previsto por la ley, ni las que ésta haya expresado al tipificarlo, o sean de tal manera inherentes al delito, que sin la concurrencia de ellas no pudiere cometerse. Artículo 30. Circunstancias incomunicables. Las circunstancias atenuantes o agravantes que consistan en factores o caracteres meramente personales del delincuente o que resulten de sus relaciones particulares con el ofendido, no se comunican a los codelincuentes. Las circunstancias atenuantes o agravantes que resulten de la ejecución material del hecho delictuoso o de los medios empleados para realizarlo, solo se apreciarán respecto de aquellos partícipes que de ellas tuvieren conocimiento antes o en el momento de la acción. Circunstancias mixtas. Artículo 31. Podrán ser apreciadas como circunstancias atenuantes o agravantes según la naturaleza, los móviles y los afectos del delito. Ser el agraviado cónyuge o concubinario o pariente del ofensor por consanguinidad o por afinidad dentro de los grados de ley, así como las relaciones de respeto, amistad, gratitud, dependencia u hospitalidad que existan en el imputado con respecto al ofendido. En caso de error en persona, para la sanción no se tomarán en cuenta las circunstancias agravantes que provengan de la naturaleza del ofendido o de vínculos con éste. Las circunstancias atenuantes concurrentes si el delito lo hubiere cometido en la persona contra quien se lo había propuesto se apreciarán
se apreciarán en favor del responsable. Limitaciones a la reincidencia y la habitualidad. Artículo 32. No existe reincidencia ni habitualidad entre delitos dolosos y culposos, entre delitos comunes y puramente militares, entre delitos comunes y políticos, entre delitos y faltas. En cuanto a delitos políticos, es facultativo de los jueces apreciar o no la reincidencia, atendidas las condiciones personales del responsable y las circunstancias especiales en que se cometió el hecho. Consecuencias de la habitualidad. Artículo 33. Además de aplicarle la pena respectiva, el delincuente habitual quedará sujeto a medidas de seguridad. Artículo 34. Prescripción. Transcurridos 10 años entre la perpetración de uno y otro delito, no se tomará en cuenta la condena anterior. No se computará en este término el tiempo en que el delincuente permanezca privado de libertad por detención preventiva o por la pena. Título 5, capítulo 1, de la participación en el delito. Responsables, artículo 35. Son responsables penalmente del delito los autores y los cómplices. De las faltas, solo son responsables los autores. Artículo 36. Son autores quienes tomen parte directa en la ejecución de los actos propios del delito. 2. Quienes fuercen o induzcan directamente a otro a ejecutarlo. 3. Quienes cooperan a la realización del delito, ya sea en su preparación o en su ejecución con un acto sin el cual no se hubiere podido cometer. 4. Quienes habiéndose concertado con otro u otros para la ejecución de un delito, estén presentes en el momento de su consumación. Cómplices. Artículo 37. Son cómplices. 1. Quienes animaren o alentaren a otro en su resolución de cometer el delito. 2. Quienes prometieren su ayuda o cooperación para después de cometido el delito. 3. Quienes proporcionaren informes o suministraren medios adecuados para realizar el delito. Y 4. Quienes sirvieren de enlace o actuaren como intermediarios entre los partícipes para obtener la concurrencia de estos en el delito. Responsabilidad penal de personas jurídicas. Artículo 38. En lo relativo a personas jurídicas, se tendrá como responsables de los delitos respectivos a directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas, que hubieran intervenido en el hecho y sin cuya participación no se hubiera realizado éste, y serán sancionados con las mismas penas señaladas en este código para las personas individuales. Las personas jurídicas serán responsables en todos los casos en donde, con su autorización o anuencia, participen sus directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas. Además, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias. A. Cuando se comete el hecho delictivo por la omisión de control o supervisión y las resultas le son favorables. B. Cuando se comete el hecho delictivo por decisión del órgano decisor. En todos los delitos donde las personas jurídicas resulten responsables y no se tenga señalada una pena, se impondrá multa desde $10,000 hasta $625,000 de los Estados Unidos de América, 625,000, o su equivalente en moneda nacional. La multa será determinada de acuerdo a la capacidad económica de la persona jurídica y se fijará teniendo en cuenta las circunstancias en que se cometió el delito. En caso de reincidencia se ordenará la cancelación definitiva de su personalidad jurídica. Delito de muchedumbre.
Artículo 39. Cuando se trate de delitos cometidos por una muchedumbre, se aplicarán las disposiciones siguientes. 1. Si la reunión tuvo por objeto cometer determinados delitos, responderán como autores todos los que hayan participado materialmente en su ejecución, así como los que sin haber tenido participación material asumieren el carácter de directores. 2. Si la reunión no tuvo por objeto cometer delitos, y estos se cometieren después por impulso de la muchedumbre en tumulto, responderán como cómplices todos los que hubieren participado materialmente en la ejecución y como autores los que revistieren el carácter de instigadores, hayan tenido o no participación material en la ejecución de los hechos delictivos. Quedarán exentos de pena los demás. Esta última exención no alcanza a la reunión en sí misma, cuando estuviere prevista en la ley como delito. Responsabilidad por delitos distintos a los conceptuados. Artículo 40. Si el delito cometido fuere más grave que el concertado o de igual gravedad, pero de distinta naturaleza o complicado por otros delitos, los partícipes extraños al hecho responderán por el delito concertado y cometido, y sólo por el cometido sin concierto, en cuanto hubiere podido ser previsto, de acuerdo con los principios generales. Si el delito cometido fuere menos grave que el concertado, responderán sólo por el primero. Título 6 de las penas, capítulo 1. Penas principales, artículo 41. Son penas principales la de muerte, la prisión, el arresto y la multa. Artículo 42. Penas accesorias. Son penas accesorias inhabilitación absoluta, inhabilitación especial, comiso y pérdida de los objetos o instrumentos del delito, expulsión de extranjeros del territorio nacional, pago de costas y gastos procesales, publicación de la sentencia y todas aquellas que otras leyes señalen. Artículo 43. Pena de muerte. La pena de muerte tiene carácter extraordinario y sólo podrá aplicarse en los casos expresamente consignados en la ley y no se ejecutará sino después de agotarse todos los recursos legales. No podrá imponerse la pena de muerte, 1. Por delitos políticos, 2. Cuando la condena se fundamente en presunciones. 3. A mujeres. 4. A varones mayores de 70 años. 5. A personas cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición. En estos casos y siempre que la pena de muerte fuere conmutada por la de privación de libertad, se le aplicará prisión en su límite máximo. Pena de prisión, artículo 44. La pena de prisión consiste en la privación de la libertad personal y deberá cumplirse en los centros penales destinados para el efecto. Su duración se extiende desde 1 mes hasta 50 años. A los condenados a prisión que observen buena conducta durante las 3/4 partes de la condena, se les pondrá en libertad, en el entendido que si cometieren un nuevo delito durante el tiempo que estén gozando de dicho privilegio, deberán cumplir el resto de la pena y la que corresponda al nuevo delito cometido. La rebaja a que se refiere este artículo no se aplicará cuando el reo observe mala conducta, cometiere nuevo delito o infringiere gravemente los reglamentos del centro penal en que cumpla su condena. Pena de arresto. Artículo 45. La pena de arresto consiste en la privación de la libertad personal hasta por 60 días. Se aplicará a los responsables de faltas y se ejecutará en lugares distintos a los destinados al cumplimiento de la pena de prisión. Artículo 46. La privación de libertad de la mujer. Las mujeres cumplirán las penas privativas de libertad en establecimientos especiales, cuando estos no tuvieren las condiciones necesarias para atender a aquellas en que se hallaren en estado de gravidez
o dentro de los 40 días siguientes al parto, se les remitirá a un centro adecuado de salud, bajo custodia por el tiempo estrictamente necesario. Producto del trabajo, artículo 47. El trabajo de los reclusos es obligatorio y debe ser remunerado. El producto de la remuneración será inembargable y se aplicará 1. A reparar e indemnizar los daños causados por el delito. 2. A las prestaciones alimenticias a que esté obligado. 3. A contribuir a los gastos extraordinarios y necesarios para mantener o incrementar los medios productivos que como fuente de trabajo beneficien al recluso. 4. Formar un fondo propio que se le entregará al ser liberado. Artículo 48. Determinación del trabajo. El trabajo deberá ser compatible con el sexo, edad, capacidad y condición física del recluso. No están obligados a trabajar los reclusos mayores de 60 años de edad, los que tuvieran impedimento físico y los que padecieren de enfermedad que les haga imposible o peligroso el trabajo. Artículo 49. Enfermedad sobreviviente. Si el encausado o el reo padeciere enfermedad que requiera internamiento especial, deberá ordenarse su traslado a un establecimiento adecuado, en donde solo permanecerá el tiempo indispensable para su curación o alivio. Esta disposición no se aplicará si el centro contare con establecimiento adecuado. El tiempo de internamiento se computará para el cumplimiento de la pena, salvo simulación o fraude para lograr o prolongar el internamiento. Conmutación de las penas privativas de libertad. Artículo 50. Son conmutables. 1. La prisión que no exceda de 5 años. La conmuta se regulará entre un mínimo de 5 quetzales y un máximo de 100 quetzales por cada día, atendiendo a las circunstancias del hecho y a las condiciones económicas del penado. 2. El arresto. Inconmutables. Artículo 51. La conmutación no se otorgará a los reincidentes y delincuentes habituales. 2. A los condenados por hurto y robo. 3. Cuando así lo prescriban otras leyes. 4. Cuando apreciadas las condiciones del penado, los móviles de su conducta y las circunstancias del hecho se establezca a juicio del juez su peligrosidad social. 5. A los condenados por los delitos de defraudación tributaria, defraudación aduanera, contrabando aduanero, apropiación indebida de tributos y resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria. 6. A los condenados por los delitos contemplados en los artículos contenidos en el capítulo 1 del título 3. 7. A los condenados por los delitos contra la administración pública y la administración de la justicia. Multa. Artículo 52. La pena de multa consiste en el pago de una cantidad de dinero que el juez fijará dentro de los límites legales. Artículo 53. Determinación del monto de la multa. La multa tiene carácter personal y será determinada de acuerdo con la capacidad económica del reo, su salario, su sueldo o renta que perciba, su aptitud para el trabajo o capacidad de producción, cargas familiares debidamente comprobadas y las demás circunstancias que indiquen su situación económica. Forma de ejecución de la multa. Artículo 54. La multa deberá ser pagada por el condenado dentro de un plazo no mayor de 3 días, a contar de la fecha en que la sentencia quedó ejecutoriada, previo otorgamiento de caución real o personal a solicitud del condenado. Podrá autorizarse el pago de la multa por amortizaciones periódicas, cuyo monto y fechas de pago señalará el juzgador teniendo en cuenta las condiciones económicas del obligado. En ningún caso excederá de 1 año el término en que deberán hacerse el pago de las amortizaciones. Recuerda darle me gusta al video y suscribirte para generar más contenido.